Hola, hoy vamos a recomendarles El Ciudadano Kane. En inglés el título original es Citizen Kane. Es una película que está dirigida y protagonizada por Orson Welles. Es una película de 1941. ¿Por qué la consideras la mejor película? Los que estudian medicina hay un libro que se llama Testut, que el autor es Testut, que tiene todo de medicina. Los que estudian finanzas tienen un libro que es Van Horn, ¿no? Que tiene todo lo que es de finanzas. Los que estudiaron marketing, hay un libro de Philip Kotler, que tiene todo lo que es marketing. Los que estudiaron y estudian y van a estudiar cine, ven lo primero, la primera clase, todos, en todos lados del mundo le dicen tienen que ver El Ciudadano. Está todo en esta película. Está todo. Todo lo que había hasta la fecha, que se usaba, lo que se usaban los rusos, que no lo usaban en Hollywood, lo que había en Europa. Es decir, todo lo puso Orson Welles en esta película. La gente, el 99% de la gente que ve la película, la gente común, que no estudia cine, digamos, todos los que vamos al cine, ven la película y todo el mundo se defrauda, porque lo peor que hay es saber lo mejor de la historia y uno cuando va dice, ¿qué pasa? ¿Es divertida? No, no es divertida. Claro. ¿Es esto? No, Claro. no es esto. ¿Y por qué es la mejor? Es la mejor porque es el testú de medicina, todo lo que acabo de decir. Genial. Bueno, ¿quién escribió El Ciudadano? La película es buena porque tiene la mejor fotografía, tiene la mejor edición, tiene la mejor música, pero por sobre todas las cosas le dieron un solo guión, le dieron un solo Oscar al guión, ¿no? Exacto. El Oscar que ganó. El guión es magnífico y lo hizo Mankiewicz. Hay una disputa porque Orson Welles no quería darle el crédito, toda una historia muy larga, el que quiere saber esa historia va a ver la película Mank, que se hizo en el 2020, una película nueva que hay ahora. Y ahí explica nada más que la disputa. Fíjense, nunca en la historia de la humanidad se escribió tanto de una película, libros y libros y libros como de esta, y se hicieron varias películas sobre esta película, de cómo se hizo esta película. Y esta película, Mank, Mankiewicz, ¿no? Herman Mankiewicz. Esta película Mank trata de la disputa de Orson Welles que no le quería dar el crédito, porque el acuerdo original era que no iba a figurar Mankiewicz. Exacto. Pero Mankiewicz dijo, es lo mejor que escribí en la vida. El hermano, Joseph Mankiewicz, que es lo mejor de lo mejor. Sí. Los hermanos Mankiewicz son lo mejor que hubo en Hollywood en guiones. ¿Y para vos quiénes son los mejores guionistas de Hollywood? Justamente, eso es lo que estaba diciendo. Joseph Mankiewicz escribió Eva al desnudo, hay que verla, vamos a hablar de esa película. Va a llegar. Va a llegar. Es maravillosa. Y Una carta para tres esposas, ¿no? Una película con técnicas muy viejas, todo, pero el argumento es espectacular, de una brillantez, pero por lo original. Hoy es original el argumento. ¿Y las innovaciones que hizo Herman Mankiewicz? Bueno, las historias como se contaban en Hollywood generalmente era una historia cronológica. Sí. Y la historia como la contó Mankiewicz empieza por la Z, que es la muerte del personaje, o sea que no hay spoiler posible, porque el personaje se muere, dice la palabra Rosewood, ya volvemos a hablar, Rosewood es lo fundamental. Después sigue por la G, después vuelve a la B, digamos, una línea así. Va y viene, va y viene. Es más, está hecho, es decir, es un bioepic, ¿no? De una persona que es muy importante, lo más importante que había en Estados Unidos en esa época, se muere, es la primera imagen cuando el hombre se muere, y todo el resto mandan un reportero para averiguar por qué la última palabra ha sido Rosewood, y entonces entrevista a una persona, entrevista a otra persona, entrevista a 4 personas. Para vos, ¿quiénes son los mejores directores de fotografías de Hollywood también? El mejor director de fotografía que había en Hollywood, que se sabía, premiado y reconocido, era Greg Toland, ¿no? Greg Toland era el director de fotografía, ya habíamos dicho que Orson Welles vio 40 veces la Diligencia, de John Ford. John Ford siempre reconoció a John Ford como su gran maestro de ver las películas. Bueno, John Ford era John Ford, pero gran parte de John Ford era Greg Toland, su director de fotografía. Exacto. Que ya estaba totalmente consagrado. Exacto. Era imposible que un tipo como Orson Welles, que tenía 25 años, era un chico prodigio, prodigio de verdad, como Mozart, ¿no? Es imposible que fuera a contratar a Greg Toland, pero la cuestión es que lo que pasó es cuando la RKO, Schaffer, el gerente general, lo fue a buscar a Orson Welles y le dio $500,000 para filmar la película y libertad total para hacer la película. Eso es una cosa inédita en Hollywood. Entonces, un día golpeó en la puerta de la oficina que tenía en la RKO en ese momento Orson Welles y aparece Greg Toland. Y Greg Toland le dice, esto lo cuenta en los reportajes, lo cuenta Orson Welles. Y Greg Toland le dice a Orson Welles, quiero trabajar con usted para esta película, la película que van a hacer ahora. Que no había ni título ni idea, todavía no estaba nada. Están empezando, estaba el presupuesto, ¿no? Como se empieza siempre. Pero ¿cómo usted va a trabajar para mí? Es un honor, quiero, por supuesto. ¿Por qué va a trabajar para mí? Porque yo trabajé con los grandes, trabajo con los grandes directores, y los grandes directores no me dejan hacer todo lo que yo quiero experimentar. Y como usted no sabe nada, era así, él no sabía nada, usted me va a dejar
Okay. Eso fue maravilloso. Y después, por ejemplo, el trabajo de lo que es ciertas escenas que son innovadoras para la época. Por ejemplo, hay una escena que vos podés contar, que es cuando la mamá entrega al chico toda esa imagen de la profundidad de campo que se usa. La profundidad de campo. Se ve en toda la película. La película está trabajada con profundidad de campo. ¿Qué quiere decir esto? Si agarramos una cámara de fotos, ¿no? O una filmadora, está el diafragma. Acá el que sabe es él, ¿no? Pero yo estoy hablando de lo que sabe él. Sabemos. El diafragma es esto. Si, decime vos, cuando vos achicás el diafragma, ¿no? Se ve profundidad de campo, se ve todo hasta el final, está en foco. Correcto. Está en foco lo que está adelante y está en foco lo que está atrás. Está en foco lo que está adelante y está en foco lo que está atrás. Eso cuando el diafragma está chiquitito. Lo que pasa cuando el diafragma está chiquitito, entra poca luz. Entonces, ¿qué hay que hacer? En paralelo con eso, cuando uno saca una foto, cualquier persona que saque foto manual, no automático, entonces hay que darle mucha luz, hay que iluminar mucho, pero exageradamente para que se vea algo, porque si no, no se ve absolutamente nada. Eso es profundidad de campo. Y toda la película la está haciendo con profundidad de campo, pero la escena más famosa es cuando la mamá está entregando al chico, que está el del banco. Claro, el del banco adentro de Thatcher, la casa. se llama el apellido. Sí. Está Thatcher, está la mamá, está el padre en un plano medio, y en el fondo está el nene, ¿no? Está Charles Kane chiquitito, de 9, 10 años, afuera jugando con la nieve, y se lo ve a través de la ventana, jugando con la nieve, y se ve todos en foco. Esto se va a volver a ver en otra escena maravillosa, la misma historia, donde también a la ventana se lo ve a Ken bailando. Mientras los demás está Leland, que es el periodista fundamental de él, el mejor amigo, el fundamental, y está Bernstein, que es el gerente general de los negocios de Ken cuando ya es grande, y hay una ventana por la cual se refleja Ken bailando con las coristas. Exacto. ¿No? Porque Ken siempre está presente, en toda la película está presente, siempre está presente. ¿Por qué está presente? Porque esto lo hizo Mankiewicz, el genio, porque todos están hablando de Ken. Pero nunca, en toda la película, hace Mankiewicz, nunca Kane habla de sí mismo. Por eso no se puede saber, es decir, van a saber Rosewood y al final Rosewood no sabe. Es decir, toda la película es eso, ya no hicieron spoiler. ¿Con qué compararías a Orson Welles? ¿Con qué otro personaje a lo mejor lo compararías de la historia? Bueno, Orson Welles, lo que pasa es que la gente no lo conoce, pero el background, el antecedente, no es chiste lo de Orson Welles. ¿Por qué pudo hacer la mejor película? Era la primera película que hacía, él nunca estuvo en Hollywood, nunca hizo ni siquiera un cortometraje, nunca hizo nada. Y la mejor película de todos los tiempos, indiscutible, es El Ciudadano, hecha por Orson Welles cuando Orson Welles tiene 25 años. Es decir, ¿cómo puede ser director, protagonista? Bueno, Orson Welles, no es broma, a los 3 años de edad, él estaba en las tablas en el teatro, la madre lo puso, la madre era una música, era una mujer de arte, y el chico era prodigio, eso es lo que quiero decir, el chico era prodigio. Bueno, prodigio como Mozart, Da Vinci, ¿no? Bueno, el chico era prodigio. Cuando tenía a los 9 años se le murió la madre, y cuando tiene 15 dice muere el padre, y entonces él se toma un barco y se va a Irlanda, que de ahí venía la familia, entonces se va a Dublín, y en Dublín el tipo miente y dice que había hecho tal cosa, mintió la edad, que hizo tal cosa, y se pone a trabajar en obras de Shakespeare. Al tiempo de trabajar en obras de Shakespeare, vuelve a Estados Unidos, está en Nueva York y se pone, no solamente el tipo actuaba, no solamente actuó en obras de Shakespeare, sino que termina armando una compañía. El tipo tenía 21 años, 21, una compañía que se llama Mercury. Esa compañía Mercury, todos esos actores, Bernstein, que hace así de paisano todo encorvado y con la nariz así, muchacho y siempre está contando, tenía 22 años. Claro. ¿No? Bueno, pero el genio, más que la palabra genio no, genio es Mankiewicz. El genio no, quiero decir, el prodigio. El prodigio era Orson Welles. A los 25 años él hace todo esto. Por supuesto que la gran cosa que tiene Orson Welles, aparte de ser un prodigio y aprendía rápido y todo, se rodeaba de los mejores. Claro. Ahora, en el personaje del ciudadano Kane, ¿se basa solamente en un personaje solo? Eso es muy importante, eso es una cosa que hizo Mankiewicz genial. Esta película, ya vamos a ver, la película fue un fracaso total de taquilla. ¿Por qué? Porque supuestamente esta película es la vida de William Hearst, ¿no? William Randolph Hearst. William Randolph Hearst sería como en la época, al principio del siglo, 1910, 20, 30, en todos esos años, sería como Zuckerberg y todos los que hay de las redes hoy, una sola persona. Él dominaba las radios, dominaba los diarios, toda la media de Estados Unidos, los medios de Estados Unidos los dominaba este muchacho Hearst. ¿Y qué tienen en común esos personajes? Pero te quiero decir, pero no me necesitas, porque Hearst es uno.
Lo que hizo Mankiewicz, tomó Samuel Insull. Samuel Insull es un tipo que vino de Gran Bretaña, claro. Es un tipo que vino de Gran Bretaña, con 30 centavos en el bolsillo le quedaban, y el tipo llegó a ser de los hombres más ricos de Estados Unidos porque instaló, bueno, toda la historia de él, instaló las redes eléctricas, principios del siglo, instaló las redes eléctricas de Chicago, parte del país. El otro era McCormick, que es el que le vemos en el supermercado cuando compramos los alimentos, otro millonario. Bueno, y también tiene otro que tuvo que ver, Joseph Pulitzer. Bueno, eran los millonarios de la época. Eran los millonarios de la época. Y los millonarios de la época no son como los millonarios de esta época. Los millonarios de esta época se visten todo igual. Que Mankiewicz lo que hizo, que esto la gente no lo dice, Mankiewicz no tomó a Hearst en un 100%. Okay. Por ejemplo, hay muchas cosas de Hearst. Primero que Hearst no fue adoptado, él era hijo de rico, se dedicó a un diario que era, el padre le dejó una fortuna enorme, y él tomó el diario que era lo que el padre lo había ganado una apuesta en un diario de San Francisco que no valía nada, y Hearst construyó la fortuna de mucha plata, pero con toda la plata que tenía la puso en ese negocito que no valía nada y se transformó en un negocio mucho más grande. Bueno, eso es Hearst, pero no era un chico adoptado, hijo de un rico. Pero después lo otro que va para el final de la historia, en la segunda esposa, que también el amor de su vida, la segunda esposa, nada que ver con la que ponen en la película. La que ponen en la película no es que la inventan tampoco, sino que toman la de Samuel Insull, que era una que quería cantar y no sabía cantar, y toda esa historia está tomada de Samuel Insull. Ahí se salvaron, cuando Mankiewicz hace esto, se salvaron porque se le vino encima, Orson Welles. Claro, por temas de derechos, de juicios. Claro. Entonces cuando le mostraron que era una mezcla, no, nadie podía decir este soy yo, estoy representado en este personaje. Se cubrió Mankiewicz, se cubrió muy bien, era muy inteligente. Hecho. Pero Mankiewicz, después eso, al final, por favor, no dejemos de decir, Mankiewicz lo odiaba a Hearst. Lo odiaba con toda su alma porque él pertenecía al círculo íntimo. Mankiewicz era el intelectual, el hombre el más intelectual reconocido de Hollywood. Y lo llevaban a todas las fiestas. Hearst en su vida real, real, hacían fiestas, el presidente de Estados Unidos, todo. Era la crème de la época. Y Mankiewicz estaba invitado. Pero Mankiewicz era un provocador, un provocador nato. Esos inteligentes así que superan a él, ¿no? Y entonces al mismo tiempo lo que tienen inteligente lo tienen de provocador. Entonces el tipo lo ofendió a Jack Werner, que era el de la Warner Brothers, lo ofendió delante de todos. Después se la agarró con con Goldwyn, ¿no? De la MGM. Se la agarró, se mofaba de ellos. Los dueños de los estudios eran muy tímidos con el nazismo que estaba apareciendo. Mankiewicz escribió un guión que era totalmente en contra de Hitler en 1934, cuando recién el nazismo aparecía en Europa en el 33. Bueno, entonces él estaba muy enojado con todo. Y una vez, déjame que te cuente esto muy asqueroso, va Mankiewicz y le vomita delante de todos en medio de la cena. Y es más, y dice una cosa que se mezcló el langostino con no sé qué. Era terrible. Ahí lo echaron. Y cuando lo echaron del círculo, no lo invitaron nunca más, Mankiewicz quedó tan ofendido que le hizo esto. Ahí está. Esta película. Ahí está. ¿No? Esta película la hizo Mankiewicz con mucha bronca. Y ya les voy a contar dónde se nota la bronca. Pero ¿cómo se cubrió? Ahora, con el tema del guión, ¿qué diferente género? Porque volvemos a la película otra vez en sí, los géneros de la película. Cuando arranca la película es un género. Y después sigue con otro género, después sigue con otro. Como les decía, el Testud, ¿no? De medicina, el Philip Kotler de marketing, ¿no? Es el todo de cinematografía. Cuando arranca con la música de terror, ¿no? Y aparece todas las rejas, el alambrado de la mansión es tenebrosa, y hay un cartel que dice no traspasen. Y por supuesto, Mankiewicz traspasaba todo, y traspasa, ¿no? Traspasa y entra. Después, cuando la primera imagen que hay es la ventana que se ve iluminada, ¿no? Y de repente se ve que se apaga la luz, ¿no? Que es cuando se muere, ¿no? Arranca con la muerte del hombre. Y después, de repente parece que se enciende la luz, pero el que se fija bien, pues es una película, yo le digo, todo el mundo va a salir defraudado porque es una película para ver muchas veces. A mí me pasó, yo la he visto, sobre todo estos días me la puse a ver una vez, otra vez, ya lo que lo había visto, y cada vez te vas dando cuenta de estos detalles. Cada minuto de la película, ¿no? Cada fracción del minuto de la película es un detalle como este. Está la luz encendida y se apaga la luz y de repente está encendida la luz. No es que se apagó y se encendió, es que la cámara está adentro. Entonces la luz que se ve es desde adentro hacia afuera. No es así toda la película. Es verdad. Y está con el cartel, no está así. Es verdad. Vos dices, apagó la luz, se encendió la luz, el tipo está muerto. No. La cámara entró y está mirando para afuera, la luz la que está afuera. Pero toda la película es así. Después los minutos que siguen, que es News on the March, ¿no? Porque se muere el tipo, te hay noticiero, perfecto, hay un noticiero que se usaba en la época, los que peinan canas, ¿no? Más que canas, se acuerdan de eso, los noticieros de la película, era eso, con la música, con la fanfarria, con todo eso, y entonces aparece la vida de Kane.
Y la vida de Kane está buena porque está filmada todo en cámara rápida, como en la época, y aparece el ciudadano Kane joven y cuenta la vida de Kane. Y ahora, después, volviendo de vuelta al personaje, especialmente de la segunda esposa, ¿no? Está también basada, que se llama, bueno, Susan Alexander, en la amante de Hearst. Ese es el tema, muy bueno eso, porque la gran diferencia que hizo Mankiewicz es íntimo amigo, el mejor amigo de Marion Davies. Marion Davies es la amante esposa, se divorcia de su primera esposa, que era la pariente del presidente, hizo como lo muestra en la película, y está viviendo con esta chica, Marion Davies, ¿no? Marion Davies no tiene nada que ver con el personaje. Bueno, sí, armaba rompecabezas y tomaba mucho. A todos tomaban mucho. ¿Pero qué hizo Mankiewicz para cambiarlo ese personaje? No, puso a la chica, que en realidad era de Samuel Inzal. Una que quería cantar ópera era un desastre, entonces Samuel Inzal construyó la ópera de Chicago, que la ópera de Chicago que está, se la construyó para que ella pueda cantar. Toda esa parte de la historia la tomó de Samuel Inzal. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y hay un pedacito también mezclado ahí en eso de McCormick, también tenía, es muy común, lo busqué a propósito. ¿Qué diferencia? Busqué la biografía de cada uno, quería saber la diferencia de edad que tenía el verdadero Hearst con Marion Davies. Y aparte, muy importante saber quién era Marion Davies, porque vos me preguntaste qué diferencia hay. Marion Davies tenía 34 años menos. Upa. O sea, ponele que Marion Davies tenía 20 años, 21, 22, 20 años, tenía 54 el otro. 54 una de 20. Sí. Pero hay que ver lo hermosa que era Marion Davies. Pero aparte, Marion Davies no es el caso de una chica que él la hizo famosa. En su autobiografía, esa autobiografía, muy importante la autobiografía, fíjate vos con todo este lío, que la película la hicieron bolsa los medios de Ken, no, del personaje supuestamente de Hearst. Uno se confunde. Se confunde ya uno, sí, pasa eso. En la autobiografía que escribe muchos años después, ya se había muerto Hearst, la escribe Marion Davies, el prólogo se lo hace Orson Welles. Okay. O sea que no estaban tan peleados. No, para nada. Claro. Pero Mankiewicz tampoco estaba peleado con ella. Mankiewicz lo odiaba al tipo. Entonces el tipo lo manda a la parrilla a Hearst. Sí. Pero se salva de la cosa legal porque le metió, la chica no la metió a su amiga, metió a la amiga, a la novia, amante de Inzal, de Samuel Inzal. Y ahora en la película, por ejemplo, El Ciudadano, ¿qué aportó o qué benefició a los directores siguientes? ¿En qué ayudó? Le expandió los límites de la creatividad. Eso fue lo que hizo Orson Welles con esto. Lo sacó del esquema, del punto de vista de guión, lo sacó del esquema de que A, B, C, D, como se cuenta en historia, en el orden cronológico. En cuanto a las luces, por ejemplo, usó el expresionismo alemán que existía. No es que Orson Welles inventó cosas, sino que él usó todo lo que había disponible, que Hollywood no usaba. Los americanos tienen esas cosas. Hay algo que se inventó Rusia, es ruso, entonces no lo usan acá. Tienen esas cosas. Bueno, en Hollywood tenía mucho de eso. No usaba las técnicas que Eisenstein ya venía usando mucho antes. Él puso las técnicas de Eisenstein, ¿no? Y el expresionismo alemán, que el cine tipo Nosferatu, eso es porque él era del teatro. Como era del teatro, hay unas escenas maravillosas que él está como político y entonces él está hablando ante una multitud, se ve un cartel gigante de él atrás y él así. Y vos estás convencido que es un teatro que está lleno con gente y no hay nadie en el teatro. Son los figurines. Pero cuando vos estás en teatro, vos haces teatro, sos un hombre de teatro, a vos no te importa mostrar la realidad y ser un hiperrealista. A vos lo que te importa más que nada es causar la impresión en tu espectador, ¿no? Si tu espectador siente miedo, siente cualquier sensación que vos le quieras transmitir y él la recibe, es decir, para vos está bien. Entonces él venía con esa impronta del teatro. Entonces, él lo que hace, usa las luces. Por ejemplo, había hecho una obra de teatro, Julio César, que la hizo él. Tenía 25 acá, o sea, tenía 22. Tenía 22 años cuando la hizo y se ve, eso está, que las columnas las hace con luces. Exacto. Entonces hace un Julio César que está en el palacio y las columnas son luces. Bueno, lo que hace con las luces en Ciudadano Kane es maravilloso. Por ejemplo, cuando aparecen los personajes, hay uno que está en la sombra y otro está en la luz. Pero que está en la sombra y en la luz no es de casualidad. El que está en la sombra es porque algo malo va a pasar, algo se está lucubrando, y el que está en la luz está diciendo algo que está muy decidido, muy determinado. Tiene que ver con la trama. Es el fue el personaje, sí o no. Ahora, después, volviendo a Orson Welles otra vez, ¿es verdad que hay una escena que hace un agujero en el piso? Hay una película que está hecha sobre cómo se hizo la película, el making of. Hay una película sobre esto y lo muestran. Y muestran que saca la H, rompe. Bueno, es totalmente cierto. ¿Por qué?
porque una de las cosas que hace Orson Welles, que el mérito es de Greg Toland, y los grandes personajes de la historia, fíjense, los mejores dirigentes que tuvo cada país, son más que nada, más allá que haya sido prodigio, inteligentísimo, todo, más que nada los que saben escuchar a los que saben de cada tema, porque es imposible saber de cada tema. Él lo escuchaba a Greg Toland. La pareja, el equipo que se armó entre Greg Toland y Orson Welles fue maravilloso. En cambio con Mankiewicz ni se veían, era todo por, ¿no? En esa época no existía internet, pero se mandaban lo que iba escrito y ya está, porque estaban en distintas ciudades. Cuando recibió el Oscar, Mankiewicz dijo, lo recibo en ausencia de Orson Welles, como hice todo el guión en ausencia de Orson Welles. Eso fue una patada porque Orson Welles decía que lo hizo él, macana. Lo que quiero decir de Greg Toland, Greg Toland ya había hecho esto antes, pero justamente por eso el baile toca la puerta, como dije, le toca la puerta a Orson Welles, porque él quería hacer esto, y en esta película la mayor parte, ahí no hay plano contra plano. Bueno, cuando ustedes ven una novela y ponen, habla de la chica, habla del chico, la chica habla del chico, plano contra plano. No, acá prácticamente no hay plano contra plano. No. Acá lo que hacen todo el tiempo es plano general, ¿no? Claro. Y el plano general tiene, lo que dijimos, la profundidad del campo para que se vean todos en foco. El que está en el fondo y el que está adelante y el que está en el medio, todos en foco. Esa es una. Pero la otra cosa, que no es una innovación, es decir, Orson Welles con el ciudadano no es que innova, él pone todo junto en el Vademecum, en el libro donde está todo, el Testut, ¿no? Sí. Esos libros que yo decía, Philip Kotler. Entonces, una de las cosas que pone es, cuando se está peleando con la segunda esposa, cuando ya está llegando al final del segundo matrimonio, en la pelea Orson Welles está acá, la chica está ahí abajo, la cámara está acá arriba, ¿no? La cámara está acá arriba. Después lo muestran a él, ¿no? Así enojadísimo, la cámara está abajo y lo muestran a él. ¿Qué es eso? Vos tenés que mostrar que la chica está disminuida, que es una pobrecita, que ya no tiene más lo que decir, que está de salida, la muestras chiquitita. Entonces vos ponés la cámara como un avión en picada. En picada. Esto es el término que se usa, los que saben de fotografía. Esto correcto. Es picada. Y la cámara, para mostrar a Orson Welles, Welles así gigante, en contrapicada. O sea, al revés que un avión que se cae, un avión que sube. Claro. Un avión que está subiendo para arriba, para el cielo, contrapicada. Entonces la cámara se pone acá. Entonces, él ponía la cámara en el piso, la cámara la ponía en el piso, y decía, estaba en la filmación, no me sirve, rompieron el piso. El cameraman abajo del piso. Entonces enfocaron a Orson Welles porque él quería un contrapicado bien exagerado para mostrar un Orson Welles gigante, porque el tipo era imponente. Le está mostrando el personaje que no es 100% Hearst, pero es un gran personaje de Hearst, lo está mostrando una megalomanía que él quería que la chica hiciera lo que él quería. Exacto. Que no es el caso de Marion, de la vida real de Marion Davies. No. Acá te voy a leer esto porque es una cosa interesante que dice que todas las personas que vieron la película quedan completamente convencidas de que él, como todos los espectadores, se dieron cuenta que cuando queman el trineo, que esto vamos a la parte final, ¿no es cierto?, de la película, cuando queman el trineo, marca Rosbaud, que el tema central de la película era la pérdida de la infancia. ¿Pero hay algo más? ¿Hay algún significado? ¿Puede haber otro significado? Mankiewicz le hacía un mensaje, se hacía una película, esto se hace mucho en literatura, el que escribe, me gusta escribir, por ahí estamos escribiendo toda una novela y le hacemos uno para una sola persona para que cuando lea ese mensaje, el metamensaje de cosas. Bueno, Rosewood, ¿qué quiere decir Rosewood en inglés? Rosebud. Lo tenían todos ahí delante de la nariz. ¿Qué quiere decir Rosewood? No lo sé. Sí, rosa. Ok. Rose, B-U-D. Mala rosa. No, es el capullo de la rosa. Ok. El capullo de rosa. Sí. Ahora, uno ve una rosa. ¿A qué se parece una rosa? A ver. Esta rosa. Es la parte íntima de una mujer. Es lo que le decía en la vida real, es lo que le decía Hearst a Marion Davies. Mira. A la parte íntima, ¿no? Sí. Es que lo que le decía. Y eso lo sabía el que hizo Hearst, claro. Lo sabía Marion Davies y el mejor amigo de Marion Davies, Mankiewicz. Ahí está. Mankiewicz se mandó. Y alguien fue, cuando, por supuesto que Hearst tenía espías en todos lados, vieron la película antes de estrenar, y entonces van al oído de Hearst y le dicen, es una película que trata todo de que se muere un tipo, que se llama Kane, y todos averiguan, y lo único que trata la película, todos están tratando de averiguar de qué quiere decir Rosewood. Sí. Imaginen la cara, ¿no? La cabeza de Hearst. Se los quería comer. Bueno, Mankiewicz al poco tiempo se murió, era alcohólico, eran todos alcohólicos. Todos alcohólicos. Marion también, Orson Welles también, Leland era en la película alcohólico, pero en la vida real era alcohólico. Bueno, se lo quería comer.
Sí. Bueno, la película fue un fracaso taquillero. Toda la crítica siempre, desde el principio, siempre estuvo en favor de la película porque cualquiera que sabe de cine se da cuenta que está entre una obra maestra. ¿Y si brindamos por Marion Day? Ella se merece, pero yo creo que hay otra cosa mejor para brindar. ¿Como quién? ¿O como qué? Por todas aquellas parejas que tienen una palabra secreta como tenía este hombre, Hearst, con Marion Davis, ¿no? En este caso para una práctica íntima, ¿no? Todo el tema de Rosewood. Pero las parejas tienen esas palabritas que nadie conoce y no hay que contársela a nadie, mucho menos a un guionista. No, aparece en la película. En una película. Claro. Pero para esas parejas, si vos tuviste una novia que alguna vez tenías una palabrita que la conocían nada más que ustedes dos, que la usaban, una palabrita cualquiera que la usaban para ciertas cosas. Exactamente. Bueno, a mí me parece que yo quiero brindar por eso. Y brindamos, vamos a tener dos tipos de licores. Bueno, yo voy a brindar con whisky. No, porque vas a brindar con whisky. Yo voy a brindar con whisky. Que son todos alcohólicos, yo voy a tomar leche. Bueno, yo voy a tomar leche. Voy a servir acá un porque estoy en contra del alcoholismo. Bueno. Salpiqué la leche. Bueno, dale. Salpiqué la leche. Entonces, Mario... Por todos aquellos que tienen una palabra para definir algo que únicamente hombre y mujer, ellos dos, esa pareja, lo saben. Perfecto. Hasta la próxima película. Adrián. ¿Qué? No me gusta la leche. Tómate una cerveza. ¡Una Estela! Bueno.